Buenos días. Como equipo 3 les vamos a presentar la agencia AFP y el conglomerado Warner. Nuestra presentación constará de el objetivo, la introducción, desarrollo, un ejemplo, nuestra opinión y conclusiones. El objetivo de esta presentación es revisar y comprender cómo se estructura la agencia de noticias AFP, investigar un poco de su historia y su posición actual en el mundo, para poder generar una opinión más crítica al respecto, que si nos llegamos a topar con notas sobre esta agencia, tengamos una opinión más acertada y más selectiva sobre lo que leemos y sobre lo que nos presentan, saber cómo lo gestionan y cómo deciden de qué hablar y de qué no. No quedarnos con solamente una opinión y saber de qué manera trabaja. Presentaremos a la agencia de noticias más antigua del mundo y la más usada en México. La AFP tiene su sede en París. Se fundó en 1835 y su misión es investigar en Francia como en el extranjero elementos de información objetiva y ponerla a la disposición del usuario. Según sus datos, la AFP no es financiada por accionistas privados o por empresas. Sin embargo, su cliente principal es el Estado francés. Como dato, el 40% del volumen de negocios proviene del gobierno. Actualmente, el Estado tiene presencia en el Consejo de Administración de la agencia, con un voto que está en la discusión de presupuestos. Aún así, los periodistas de AFP mencionan que son independientes de la editorial de su agencia. Bueno, vamos entonces con la agencia AFP, que es una agencia francesa. Lo que vamos a mostrar aquí en esta presentación sobre AFP es el objetivo que tiene la agencia, qué es la agencia AFP, cuáles son sus alcances, sus finanzas y nuestras conclusiones al final. Bueno, vamos entonces con los antecedentes. AFP comienza como una agencia de noticias llamada Abbas en 1835. Por eso es considerada la agencia de noticias más antigua del mundo. Y esa agencia fue fundada por Charles Louis Abbas, que se establece como con el nombre de Agencia de Notas Políticas. Y pues constituyó la primera agencia de noticias del mundo y utilizaba una red de corresponsales y traductores. Las noticias que llegaban a esa agencia lo hacían mediante tren, viajaban por toda Europa y llegaban en tren o por paloma mensajera. Luego, en 1940, hubo una nueva legislación. Recordemos de que en esa época era la Segunda Guerra Mundial y Francia estaba tomada por los nazis. Entonces, con esta nueva legislación, se separó a la agencia Abbas como una rama de publicidad y se quedaron con el nombre, pero la rama noticiosa se cambió de dueño y se convierte a la Oficina Francesa de Información, que era propiedad del Estado. Ya después, el 20 de agosto de 1944, se emite el primer despacho desde la Francia liberada, porque pues bueno, fue cuando se liberó a Francia de los nazis. Y la OFI, que era la Oficina Francesa de Información, se pasa a convertirse en la Agence France Presse, o sea, la AFP. O sea, es en esta fecha cuando se puede decir que oficialmente AFP es AFP. ¿Cuál es el objetivo de AFP? Bueno, en su carta deontológica dicen que ellos son una agencia de prensa cuya misión es proporcionar en todo momento una información exacta, imparcial y digna de confianza sobre la actualidad en el mundo entero. También dicen que el deber de ellos es buscar objetivamente la verdad de los hechos y difundir informaciones comprobadas en texto, fotografía, video, infografía o cualquier otro formato. AFP es independiente y libre de cualquier influencia política, comercial o ideológica, como garantiza su estatuto.
Ellos se comprometen a garantizar la seguridad de todas aquellas personas que trabajan para ella y también rechazan la discriminación basada en el origen, el género, la nacionalidad, la orientación sexual, la opinión o de cualquier otro factor. Así es como AFP se describe y se presenta, ¿no?, al público. Países. AFP tiene un total de 2.400 colaboradores para cubrir el mundo entero. AFP está repartido en 151 países y tiene un total de 201 oficinas, con sus centros regionales en Washington, Hong Kong, Nicosia y Montevideo. Alianzas. Las alianzas de AFP son de gran importancia. En total son 52, que en su mayoría son otras agencias con las que cuenta alrededor del mundo para cubrir una parte en específico, ya sea que los ayuden en el área de fotografía o video. Por ejemplo, ACN es una agencia cubana aliada con AFP que le proporciona noticias y fotografías para tener un mejor cubrimiento del área donde ellos están, que no es tan fácil llegar. Por ejemplo, también está la agencia Estado, DPI, Ex Studio, Express o Gemis. Son algunas de las agencias con las que AFP está aliada. Bueno, y ahora yo les voy a explicar los productos de AFP que cuentan con varios que son infografía, que las infografías de AFP son diseñadas para la prensa escrita, sitios web y aplicaciones para móvil. Cubren lo esencial de la actualidad, desde las bolsas de valores a las principales competiciones deportivas, incluyendo una producción especial extraordinaria para los grandes eventos. Cuentan con 70 infografías por día. Están traducidas en 6 idiomas que son alemán, inglés, árabe, español, francés y portugués. Todas las infografías son proporcionadas en un formato editable que permite traducirlas, adaptarlas a su gusto y extraer ciertos elementos para elaborar sus propias infografías. Otro producto de AFP son los archivos AFP, una de las mayores productoras de imágenes del mundo, con centros de producción en más de 200 países que ofrecen videos y fotos para más de 4,000 clientes, entre ellos canales de televisión, periódicos, revistas y productoras audiovisuales. También poseen una colección con miles de horas de videos en HD sobre los más diversos temas y lugares del mundo y más de 30 millones de fotos para ilustrar todo tipo de producción audiovisual. Iris es el nuevo sistema de producción y difusión de AFP, que tiene como objetivo acompañar a los clientes frente a los desafíos de la era digital y de los nuevos usos de la información. Por ejemplo, Iris permite vincular las informaciones a la fuente, producir noticias, fotos, videos, infografías, videografías a partir de un solo sistema editorial multimedia. También permite desarrollar el valor tecnológico asociado con los contenidos entregados, como lo es facilitar la integración y la adaptación de multimedia, el procesamiento en Internet, la consulta multimedia por los periodistas y los internautas, y ofrecer nuevos servicios más flexibles y modulares. Y por último, la AFP Agenda, que en ella se descubra todos los acontecimientos que serán noticia mañana. Bueno, les voy a explicar la integración vertical, que es cuando una empresa se encarga de actividades que tradicionalmente se habían delegado en terceros, como por ejemplo en AFP. La integración vertical son textos, imágenes, infografía, videografía, agenda, entre otros muchos más. Ahora me voy a pasar a la integración horizontal, que es la entrada de una empresa en mercados relacionados con el ciclo de explotación de su negocio, ya que de esta manera la empresa puede vender sus productos y o servicios en mercados, lo que supone un crecimiento para la empresa. Y en AFP, la integración horizontal es con AFP GmbH, AFP Servicios y Sport Information DNs. Finanzas.
encontramos que AFP tiene más de 50.000 clientes y una suma registrada de 300 millones de euros, facturación de 2018, y le ofrece un sueldo a 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores, sumando en total 4.100 empleados que cubren el mundo entero. A continuación les presentaremos un video institucional de AFP. Como se mencionaba al inicio, la Agence France Presse acapara gran parte de las notas publicadas en México y en algunos otros países. Sus espectadores suelen creer la información presentada y no cuestionan de dónde proviene o por qué la presentan de esta forma, beneficiando a algún sector y a otro marginándolo. Ok, teniendo esto como base, hay que tener claro que aunque la misión de alguna agencia de noticias sea la objetividad, se debe hacer una pausa y tomar como pauta que aunque sí se desee, no se puede conseguir una imparcialidad completa, ya sea por seguir teniendo trabajo, porque las notas se publiquen, por no correr riesgos, o en el caso de esta agencia, que la mayoría de sus ingresos proviene del Estado. Lo correcto sería que no fuera así, pero teniendo como esto en cuenta y conociendo a la agencia, será más fácil realizar una selección de noticias con la información que creamos más oportuna para el dato que nos haga falta. Un ejemplo de esto sería que si queremos saber algo de cómo está funcionando el gobierno de Francia y cierta nota menciona sobre corrupción, la agencia menos apropiada para investigar sobre eso sería AFP, sabiendo que el Estado de Francia otorga la mayoría de los recursos a AFP. Con esto como base y sabiendo cómo trabajan las agencias de noticias, será más fácil encontrar información un poco menos alterada y más acertada según lo ocupemos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.